Buenas tardes, estamos en la tercera transmisión del programa que estamos llevando de Pensar el miedo a través de la obra de Edgar Allan Poe. El día de hoy vamos a tener un cuento, vamos a analizar uno de los cuentos más importantes y representativos del autor, titulado Peculiares que tiene. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar Scarlett Mercado. En unos momentos más haremos el enlace con su cuenta. Pero les hablaré un poquito de Scarlett primero. Scarlett es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, es la editora en jefe de Nocturlabio Ediciones, una editorial independiente que se está abriendo camino poco a poco, y además es escritora. Entonces escribe novela bastante bien hecha, y tiene una muy corta edad para todo lo que hace. Bueno, les recuerdo que hemos estado llevando también datos sobre la vida de Edgar Allan Poe, y el dato que les quiero manejar hoy no es tanto a su infancia, sino en el contexto en el que nace y en el que se comienza a desarrollar el autor. Como ya hemos dicho en emisiones pasadas, en 1809, y el contexto en el que comienza a crecer es un contexto bastante peculiar. Estamos hacia el final del siglo de las luces de la Ilustración francesa, y también estamos entrando a la mayor auge del romanticismo en Europa. A una edad muy temprana, Edgar Poe sí mismo dijo que teníamos que empezar desde cero. Paul Verlaine, un poeta de los poetas malditos, va a comentar en una de las obras o de las dedicatorias que le hace Poe, que Poe comenzó a crear un mundo desde cero, y Poe va a tener siempre esta actitud beligerante hacia el raciocinio, porque si bien está influido por las poéticas del romanticismo y del gótico, va a haber algo que va a quebrar con él especialmente, ¿no? Que va a ser el caso de querer romper con este raciocinio imperante en la cultura occidental. Ya tenemos a Scarlett en línea, la voy a pasar para que podamos conversar con ella acerca de esto. Mm, Scarlett, pues bueno, en cualquier momento llega. ¿Cómo estás, Hola, Scarlett? ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? Yo me encuentro bastante bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, padeciendo un poquito el frío, pero bien. Sí, está bastante, de hecho creo que el día de hoy está bastante bien para hablar de Poe. Por mi casa está lloviendo y corre un viento aterrador que siento que va a destrozar la casa en cualquier momento, pero está bien, está muy bien. Sí, acá también, fíjate que está bastante nublado el día y está lloviendo, está el viento. Entonces, quizá el destino nos unió para hablar de Poe el día de hoy. Perfecto, yo lo considero algo magnificente, pero a ver, empecemos, Scarlett. ¿Por qué hablar de Berenice? ¿Qué encuentras de importante en Berenice ahora con tus relecturas? Yo hice mi relectura hace apenas unas horas y hay cosas que me llamaron muchísimo la atención, pero primero quiero saber tu opinión. ¿Qué encuentro yo en Berenice? Berenice, como seguramente te habrás dado cuenta tú, forma parte de un grupo de cuentos que tienen nombres de mujeres en Poe. No sé si Ujú. te diste cuenta dentro de tu Sí, índice de Berenice y lectura. Ligeia creo que son los más representativos de la obra de Está cuentos. Eleonora también y está Leonora. Morela, Ujú. pero estos tienen en común varias cosas. La primera es que hay tragedia. Y para mí yo creo que la tragedia es algo que nos alimenta como seres humanos. ¿Por qué? Porque todos se van con la idea de que la tragedia es necesariamente dolorosa, pero a lo largo de mis lecturas yo me he dado cuenta de que lo trágico y lo romántico siempre nos va a dar algo sobre lo que aprender. Entonces, en Berenice yo me di cuenta de que hay esta conciencia del dolor desde la primera frase, ¿no? Cuando dice que toda, corrígeme si estoy mal, pero dice que toda circunstancia es diversa, ¿no? Todo dolor es diverso. Entonces, creo que desde ahí Poe ya te está diciendo que algo malo va a suceder.
Ay, se me va el audio tantito, espera. Sí, no, no Y te preocupes, no te creo que preocupes. desde ahí ya sabemos que Poe te está compartiendo esta tragedia, ¿no? No sé tú qué opines al respecto. A mí esa frase, justo que mencionas, que hay la diferencia de las tragedias, me recordó mucho a uno de los capítulos de Rayuela, en donde Oliveira, de la mano de Cortázar, va a escribir que junto a la maga va a descubrir, valiendo la redundancia que estoy repitiendo, ¿no? Pero Ujú. eh, que existen diferentes formas de tristeza, ¿no? Y a mí se me hace una conexión directa entre Cortázar y entre Poe, más porque el traductor Sí, oficial de Poe es Cortázar. sí, Eh, claro. yo, como lo comentas, de que en la mayoría de los cuentos de Poe de mujeres siempre hay una tragedia de por medio, pero hay una tragedia paranormal en la mayoría, ¿no? Hay algo que deja de cuadrar con la realidad. Y ahí es a un punto en el que quería ahondar un poquito más el día de hoy. Berenice es considerada como un pilar o pero una precursora de los cuentos sobre vampiros. ¿Tú crees que Berenice es un vampiro? Como tal, no. Uh Pero -huh. sí creo que hay un simbolismo, tú lo sabes bien, entre los vampiros y ella. Y esta enfermedad que padece, porque el cuento sucede a partir de su enfermedad, creo que podría ser un origen o un vestigio vampírico que después retoman en otros autores, ¿no? Pero ella como tal, no creo que sea un vampiro, sino más bien un personaje que está entre el sueño y la realidad de su primo, que es el narrador de la historia, pero como tal, ella no creo que lo sea, sino solo es el antecedente y este juego que sucede casi al final del cuento, que obviamente no les vamos a contar el final, ¿verdad? Porque No, no, el no, punto es es que la lo leen, petición que tenemos, sí. pero creo que de ahí es como parte Berenice a ser un imaginario dentro del mundo vampírico, no sé qué opinas tú. A mí, cuando estaba leyendo el texto, releyendo hace apenas unas horas, me Uh-huh. pareció que de Berenice salen varios tópicos. O sea, me parece que Berenice es un cuento paradigmático, en el sentido de que van a surgir varias características del vampiro moderno, ¿no? Que incluso creo que lo va a retomar Bram Stoker. Y de hecho, no sé si tú ya viste esta serie en Netflix que se llama La Maldición de Hill House. No, no la he Eh, visto. si no la has visto, vela, porque Okay. uno de los fantasmas de la serie es Berenice. O sea, yo lo leía y decía, Berenice fue inspiración directa aquí. Si no hay intertextualidad, hay un plagio, pero bueno, ya no puede proceder el plagio por la época. Creo que ya prescribieron en ese sentido. Ok. Pero es algo tan directo que en verdad me sorprendió. Y, y a mí sí me hace sospechar de que hay un elemento vampírico con estas alusiones, que como bien señalas, como este mensaje encriptado que tiene Poe, pero bueno, en el momento en el que habla de los dientes. Y no sé tú qué Uh-huh. puedes ver, porque los dientes es una de las partes del cuerpo que no sé por qué, pero ha obsesionado de una manera casi enfermiza a escritores desde la antigüedad, ¿no? O sea, los dientes, la sonrisa Sí, femenina claro. especialmente. Y en las mujeres especialmente, porque Uh -huh. desde el siglo de oro ya se fantaseaba con los pies, con los dientes, con los ojos, pero en particular los dientes son lo que te permite, además de comer y otras cosas, te da voz. Y si tú le quitas voz a la mujer, pues la dejas en en una oscuridad terrible, ¿no? Y eso es, yo creo que el símbolo que Poe quiere retomar en esta oscuridad, en este quitarle un poco de protagonismo a Berenice, porque Berenice era una mujer fuerte antes de la enfermedad. Entonces, creo que desde ahí puede ser un punto de análisis. Sí, porque, bueno, el primo, que esto se me hace muy Monterrey, ¿no? Que entre los primos haya el matrimonio, pero específicamente el primo es el enfermizo, Sí, es el claro. que está enfermo, es el más débil, es el que tiene una cuestión ahí psicológica extrañísima, ¿no? De que se pone catatónico porque su Ajá. atención le obliga a querer enfocarse en una sola cosa y lo obsesiona, ¿no? Se queda ahí
por momentos larguísimos pensando y repensando en una sola cosa. ¿Tú cómo compararías a los dos personajes? ¿Qué contraste te da el personaje de Berenice, que tiene una transmutación, una trastrocación, como ya la palabra de hace unos días, la La palabra. trastrocación de Berenice con, no sé, con una parálisis de transformación en el personaje masculino? Nunca cambia, sigue siendo el mismo. ¿Qué crees? Que yo sí le noté cambios. ¿Cuál? ¿Por A ver, qué? cuéntame, esto es interesante. De ser el fuerte, más bien el débil al principio, se convierte en alguien fuerte al final, porque él tiene todo el dominio sobre lo que va a pasar con Berenice hacia el final. Entonces, hasta que se sorprende haciendo esto con sus dientes, es como él se da cuenta de que tiene cierta fuerza dentro de la narración. Incluso el hecho de que él esté narrando la historia después, porque desde el principio Poe te deja ver que esto o este escrito sucedió mucho después de la acción final del cuento. Sí. Entonces, yo sí le noto cambios en ese sentido. Si te vas desde la línea de la enfermedad y la debilidad que tenía, que a mí se me hizo muy perturbador porque ahora en estos días de encierro, Uh-huh. pues todos le prestamos atención a muchas cosas, ¿no? Desde ver la misma pared todos los días, ver la misma Uh-huh. ventana, y me pongo en los zapatos de este hombre, cuyo nombre me cuesta trabajo pronunciar, recuérdame, Egaeus. Egaeus, y Egaeus. pues trato de pensar en qué estaba pensando él todo el tiempo, porque él se obsesionaba con cosas mínimas que ahora nos rodean. Entonces, justo por eso siento que sí hay un cambio desde el momento en que termina el cuento hasta el momento en que se narra, incluso un poco antes, donde él se fortalece. No sé qué opinas tú. Eh, yo no había notado ese cambio hasta que me lo estás mencionando y una vez confirmo más tu agudeza lectora, pero en mis investigaciones con este nombre que me pareció algo bastante curioso porque Poe siempre o nunca menciona el nombre, que es lo que más hace, es su constante, Ajá, nada claro. más le pone una letra, comúnmente, curiosamente, una de las letras predilectas es la P Ah, en sus sí. personajes narradores, pero en este caso lo nombra y se nombra en los primeros, en el segundo párrafo, de hecho, da el nombre. Y Uh-huh. estuve investigando sobre qué es Egaeus y si aparece, porque a Poe le encanta hacer intertextualidades, y curiosamente es el único cuento en la literatura donde hay un personaje, o una novela, o sea, cualquier texto literario, que exista Uh-huh. Egaeus. ¿Por qué Poe insiste en esta particularidad de un personaje? O sea, ¿por qué le da ese énfasis a muchos? Por ejemplo, el primero que leímos, que fue el sistema Sí. del Dr. Tar y el profesor Feder, y el segundo que vimos, que es el caso del señor Valdemar, los personajes no tienen tanta fuerza más que por las acciones que van desarrollando. Pero aquí la fuerza es el inicio, ¿no? Diciendo, mi nombre de pila es Egeo. Y ahí está. Y lo Uh-huh. suelta. Eso me parece relevante en los cuentos de Poe. ¿Por qué crees que se deba a esto? ¿Por qué querer particularizar más a este personaje? Porque yo siempre he creído, digo, no solo en Poe, sino en toda la literatura, que el nombre te da poder. O sea, el nombre te da identidad y justo lo que Poe está buscando acá con los nombres, es decir, va a haber un cambio de personajes, va a haber un cambio de atmósfera que yo no había presentado antes justo por el anonimato. Creo que es una evolución que Poe tiene bastante marcada de sus Uh-huh. otros cuentos. Creo que Mira, va por ahí. No te voy a sé dar un tú. dato interesantísimo. A ver. Berenice es el tercer cuento de Uh-huh. su evolución de los nombres de personajes femeninos. El primer cuento que publica se llama Eleonora, Eleonora. con este nombre, un nombre de mujer. El segundo va a ser Morelia, el tercero Berenice y el cuarto es Ligeia. ¿Crees que esto es una evolución del género que va haciendo Poe paulatinamente? O sea, que va poniendo o sea, bueno, Eleonora, Morelia, Berenice, Ligeia, porque Ligeia es el más conocido de los cuentos de Poe de nombres de mujeres, es como el Sí. cúspide. ¿Tú crees que el nombre de meter Egaeus es parte de esta evolución que está experimentando Poe a través de este ciclo
de nombres femeninos, de personajes femeninos? Yo creo que sí, y creo que tiene que ver en cómo va evolucionando cada historia, ¿no? En algunas se basa en el alma, en otras se basa en el cuerpo, en otras se basa en la personalidad, y en Berenice particularmente se basa en toda esta parte de la conciencia, porque sus enfermedades son psicológicas. La catalepsia es producto de, porque para quienes no sepan, la catalepsia va a ser muy importante en Berenice y es producto de una cuestión mental. Y justo como lo analizabas en el primer cuento, esa finura que tiene Poe para adentrarse en la mente humana, yo creo que la va a evolucionar mucho aquí, pero a partir del dolor. ¿Cómo Eh, ves? Pues a mí que ahorita que lo mencionas me causa mucha intriga y me dan ganas hasta de ponerme a leer desde Leonora Morelia, Berenice y Ligia en el orden, que marcan el orden cronológico que le marca Cortázar, Uh-huh. porque ahorita que comentas esto, me parece algo sumamente particular. La construcción de una persona a través de nombres y de un ciclo de cuentos de nombres femeninos. O sea, eso me parece algo Uh-huh. bastante peculiar de Poe. Pero vamos a otra pregunta y a otro tema que también me interesaba y que me da muchísimo la atención ahorita que lo leía. Berenice, Cuéntame. ¿qué pasa con ella? O sea, al final, ¿qué es Berenice? Porque cuando va Egaeus a sacarla Sí. de la tumba, el cadáver Ajá. está palpitante. ¿Qué es Berenice para ti? ¿Qué pasa con Berenice? ¿Qué onda con Berenice? ¿Él la Fíjate que fue mata? ¿No la curioso mata? porque ¿Se muere sola? Ajá. estaba leyendo Del amor y otros demonios. No sé si ya lo leíste, Sí, 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 de de García Gaby. Márquez. Y me quedé mucho con esta idea de las muertas y los cadáveres, ya Ujú. sabes. Y yo pienso que sí es un cadáver que está vivo, no zombie como tal, porque con Joshua llegaste a comentar que es un zombie, pero todavía tenía rasgos de cierta humanidad, porque la mujer tenía pálpitos, la mujer estaba cataléptica, que es como la muerte inmóvil, ¿no? Estaba bajo una parálisis completamente. Y las parálisis son estas cosas que de repente pasan, que no sabes de dónde, pero están pasando. Entonces, creo que sí es una muerta viviente, no propiamente zombie, pero sí una muerta que todavía podía salvarse a lo mejor. Eso a mí también es una intertextualidad súper fumada, pero finalmente intertextualidad, Ajá, con, con Alfred Hitchcock y su ajá, famosa película, que de hecho está basado en un libro y nunca me he aprendido el nombre del autor del libro, de Psicosis, ¿no? O sea, sí. esta obsesión con no dejar partir a la persona. Y ahora que lo mencionas, no crees o no sospechas que, bueno, evidentemente sí puede pasar, que Egaeus tuvo algo que ver con la muerte de Berenice. No lo sé, no lo había pensado, porque yo pensé que era producto de la enfermedad y que él solo estaba como abstraído en esta obsesión que tiene por ella, porque si te das cuenta al principio del cuento, él dice, yo no la amaba, yo ni siquiera me fijaba en ella, fue hasta mucho después que ya yo tuve cierta conexión con ella, pero, y por eso le propone matrimonio, pero en realidad no creo que tenga algo que ver con la muerte, sino más bien con lo que sucede después de la muerte de Berenice y con cómo recuerda a Berenice. A ver, otra cosa, a ver, había otra pregunta que iba también hacia cerca de lo de Berenice. ¿Qué Uh-huh. papel tienen en este caso de actantes literarios los sirvientes? Que creo que le dan un muy buen cierre. ¿Tú cómo ves a los Sí, sirvientes de la casa? pues como instrumentos para darle peso a la acción del clímax, ¿no? Al final es curioso porque absolutamente nadie presta atención en los sirvientes en la literatura. O sea, todos asumen que los protagonistas de un cuento tienen que ser de clase alta o de clase, eh, pues importante, pero los sirvientes también forman ese cuadro.
romántico de las casas antiguas y de esa fidelidad del dueño con el sirviente, ¿no? Al final es él es el mensajero, el que le comunica pues lo que ha pasado y creo que es fundamental para cerrar el cuento. ¿Algo más que quieras tú agregar, querida Scarlett, sobre el cuento? Pues decir que no todo en Poe es propiamente terrorífico, hay una parte romántica, hay una parte trágica dentro de su literatura y pensando en la pregunta de la conferencia que es ¿dónde está el miedo aquí? Creo que el miedo es en la personalidad y en la mente, en los juegos mentales que te va llevando Poe a hacer a medida que la lectura. Y sí les recomiendo que lean los 4 cuentos con nombre de mujer en la antología. Lean la traducción de Cortázar. Yo leí 2 traducciones. La de Tomo, que me regaló mi mamá hace mucho tiempo, y esta de Cortázar que puedes descargar en tu perfil. Cortázar es un genio. Yo siempre he dicho, la literatura está compuesta de palabras y quien sabe usarlas bien va a ser realmente joyas. Y creo que si Edgar Allan Poe escribió de esta forma tan certera, Cortázar hizo un vínculo muy bueno para poder traducir. Y miren que el trabajo del traductor es muy complejo, entonces aprovechen la traducción de Cortázar. Y quería yo hacerte una pregunta, querido. ¿Por Dime, qué Scarlett. escogiste a Edgar Allan Poe? ¿Por qué no a cualquier otro escritor? Pues Independientemente de estuve pensando mucho a qué escritor. De hecho, tenía ya bastantes ganas de hablar de Edgar Allan Poe desde que tomé una cátedra extraordinaria con mi queridísimo maestro Gonzalo Celorio. Y hablamos de un cuento en particular que se llama Manuscrito hallado en una botella, porque leímos en esa clase sobre la cátedra del maestro Gonzalo. Para aquellos que no lo ubican, el maestro Gonzalo Celorio es el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, da clases en la UNAM, en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, y tiene la cátedra de Maestros del Exilio Español, pero da clase de literatura iberoamericana y mexicana. Entonces hizo como cuentos latinoamericanos, y revisamos varios cuentos de Cortázar que tenían una relación muy intrínseca con Poe. Entonces yo dije, no manches, o sea, ya entiendo por qué me gusta tanto Cortázar. O sea, es algo sí. que fue bastante alientador, y me alimentó mucho en la forma intelectual. Y cuando empecé o sea, ya con Poe lo conocía yo desde mis primeros contactos con Poe, yo creo que fueron a los 10 9 años, que siempre me sentí muy atraído por él. El primer gato que leí, el primer cuento que leí fue El gato negro, También y yo. de ahí me daban miedo los gatos. O sea, Sí. yo luego los veía corriendo en la casa, y yo les tenía un respeto a los gatos, ¿no? Me lo imaginaba yo un gato emparedado en mi casa, porque como están en la azotea, pues chillan toda la noche, Sí, y yo claro. cuando los escuchaba chillar dije, no manches, hay un gato emparedado aquí. Pero, De hecho, nos pasó lo mismo exactamente. O sea, yo ay, le tengo fobia a los gatos, quizá, no, ahora me desde los encantan, 4 los años, amo, pero pero cuando era chiquito me dan miedo. yo sí tengo fobia a los gatos por Edgar Allan Poe, te lo puedo decir. Ay, no, 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 o sea, ahorita yo los amo, y tengo No, como yo dos gatos, no. tengo dos gatos callejeros adoptados que vienen. Uno lo adoptó mi hermana, que se llama Bisho, y el otro es un chiquito que se llama Gunther. Bueno, yo le puse Ajá, Gunther por Gunther Grass, ¿no? Entonces vienen seguido y ajá. ahí andan, ¿no? Los dos chiquitos. Y ahora me gustan, aunque soy alérgico. No los puedo tener en la casa adentro, y mis perras los odian, ¿no? Entonces es como un amor prohibido que murmuran por las calles. Ajá. Pero Pero justamente Poe siempre, desde niño, yo creo que es una de mis grandes influencias que he tenido, tanto en la lectura como en la parte creativa. Y pues ya tenía muchas ganas de hablar de Poe. O sea, la verdad creo que este fue un pretexto que encontré, Ok. porque mis alumnos, cuando vean esto, porque seguramente lo ven, siempre se los comparto para que los vean los videos. Van a notar que yo todo este semestre, tanto a los de quinto año de literatura universal como a los de cuarto, los jodía con Poe, ¿no? O sea, vamos a leer Poe, vamos Ajá. a leer Poe, vamos a leer Poe. Y ya Sí. tenía muchas ganas de hablar.
la verdad. Esa es Ah, mi ok. respuesta. Ya. Soy un sentimental de la literatura y me ganó el sentimiento por Poe ahorita. Qué bueno. Y ojalá más gente vea este siglo de conferencias y gracias por haberme invitado, amigo. No, 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 para Yo nada. Gracias, Scarlett. encantada de estar aquí contigo y pues vamos a seguir leyendo a Poe. Sí, ahorita nada más les comento a los que nos estén viendo y los que nos vean que la siguiente, en el sábado que tenemos la siguiente sesión de de cuentos, vamos a leer El gato negro precisamente. Y va a ¡Ay, qué estar medio nervios! interesante. Yo estoy nervioso, no la quiero leer desde hace bastantes años, pero voy a volver a Yo tampoco. echármelo y pues Ok. a ver cómo nos sale. Muchísimas gracias, Scarlett, por haber Gracias a estado ti. esta media hora con nosotros. Un abrazote, que estés bien. Te quiero. Yo también te quiero Gracias por mucho. todo. No, gracias a ti. Siempre, Bye. siempre estoy eternamente agradecido contigo. Cuídate mucho. Bye. Bye. Hablamos.